Mire, vamos a leer a propósito 3 pasajes de la Biblia. Vamos a leer en San Mateo 17. Vamos a San Mateo 17, del versículo 14 al 20. Conozco un pastor, un predicador, y dice: qué preciosas se oyen las hojas de la Biblia. No sé si alguna vez has llegado al café y desde lejos, qué rico, cuando el viento está corriendo a favor tuyo y hueles el café, ¿no? Yo creo que Dios va a hacer algo especial con nosotros. Solo te voy a decir algo: Dios hizo algo especial en Almolonga hace unos años. Y bueno, hay unos videos que se llaman Me se olvidó, transformaciones, creo que son 2 o 3. Lugares, ciudades, pueblos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Lea con su vista, dice la palabra, verso 14 al 20. Understand? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe, fíjate que este versículo lo mencionamos mucho, que estoy leyendo, pero no entendemos el contexto. El Señor está hablando de la liberación de este muchacho, y Él les está diciendo: si tuviereis fe como el grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá. Está hablando de un monte, y se pasará, y nada os será imposible. Yo no sé por qué, pero creo que es una costumbre popular, pero me gusta cuando decimos palabra de Dios. San Lucas capítulo 9 ahora. Te estoy leyendo los pasajes paralelos. Me estaban diciendo los muchachos de Oaxaca. Bueno, los muchachos de Oaxaca le dijeron a los ancianos de aquí, a los muchachos de aquí, que el micrófono que usa don Fidel no es apto para mí, porque ya ve que yo subo la voz, bajo la voz, y don Fidel, ecuánime, las 3 horas, no es cierto, no vayan a poner eso, las 2 horas que predicó, yo estoy bien contento por eso, porque se sintió como en su casa. San Lucas capítulo 9, verso 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Vamos a leer hasta el verso 43, la primera parte del 43. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma de repente, da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? Y no pudieron. Dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Mientras se acercaban, el muchacho
El demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Yo no sé mucho esto de la gramática y del español y de la sintaxis y de la ortografía y de la melancolía, pero Elizabeth dice que Elizabeth Reyes Cabrera, que es experta en el lenguaje, dice que a veces la Biblia no tiene bien separados los versículos, y ese es un caso en donde acabamos de leer. El versículo debería terminar allí. Pero ahora vamos a San Marcos. Las dos lecturas que acabamos de tener se refieren a lo mismo. San Marcos capítulo 9 del verso 14 dice la palabra del Señor. Cuando llegó, terminamos en el 29, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Me voy a tardar poco, me voy a tardar poco. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué pelean con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Este relato está en los 3 evangelios, en San Mateo, en San Marcos y en San Lucas. Pero el más detallado es el último que acabamos de leer, el del Evangelio según San Marcos. Pero no se puede negar que los relatos más cortos de Mateo y de San Lucas contienen puntos muy importantes que no se detallan en San Marcos. Mateo nos dice que el padre del niño exclamó, dice, se acercó a Jesús arrodillándose. San Mateo dice que se acercó a Jesús arrodillándose. Número 1, a lo mejor no sigo al pie del sermón, pero número 1, acercaos a Dios. ¿A cuánto les cuesta venir a buscar a Dios? Pues a todos. Para nadie es fácil. El que levanta un negocio le cuesta. El que cría buenos hijos le cuesta. El que tiene un buen matrimonio le cuesta. Lo importante de la vida cuesta. Buscar a Dios es lo que más cuesta. Acercaos a Dios, dice el Santiago,
y Él se acercará a vosotros. Se acercó a Cristo, buscó a Cristo, dice, y arrodillándose delante de Él, dijo. San Mateo nos dice que la incapacidad de los discípulos para echar fuera el demonio fue la falta de fe, dice el versículo 14 y 20. Por su parte, San Lucas declara, indica que el tiempo en el que ocurrió el milagro fue al otro día de la transfiguración, no fue el mismo día, al día siguiente, es decir, el día después de la transfiguración. También menciona un punto importante relativo a la conmovedora petición del Padre. Mi hijo, pues, es el único que tengo, dice San Lucas. Mi hijo, que es el único que tengo. Y tercero, cierra su relato declarando San Lucas, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Pero en el Evangelio según San Marcos es donde encontramos el relato más detallado y vivaz. A los tres se le llama sinópticos. También Lucas, dice Lucas que él indagó. Recuerda que Lucas era médico. Cuando te estoy diciendo que era médico, cuando una persona tiene una profesión, sabe que nosotros tenemos, bueno, yo no tengo ninguna profesión, soy, como dijo aquel predicador, aquel profeta, a mí el Señor me llamó atrás de los borregos. Un día fui a traer leña y se me perdieron los burros de Fidencio, dice Paco, y yo no soy nada, pero los que tienen una profesión saben de lo sistemático que se tiene que ser. San Lucas era médico, se le llama el médico amado. Los tres evangelios son sinópticos, Juan es aparte. San Marcos dice el 14, y cuando vinieron donde estaban los 9 discípulos, los otros discípulos vieron una gran multitud alrededor de ellos, y a escribas que estaban diciéndole, vamos a orar otra vez, muchachos. Esta vez no pudieron, pero así, vamos a echarle ganas, ¿sí? Así estaban los escribas. Y ahí en este capítulo que leímos, hay la sanidad de un hombre paralítico, ¿sí o no? Y lo sanó en sábado. Y yo pregunto, le voy a preguntar a Fernando, ¿Cristo sanó a este hombre en sábado? ¿Sabía lo que iba a pasar o no sabía lo que iba a pasar? La bronca que iba a tener Paco, ¿sabía Jesús la bronca que iba a tener con estos señores? ¿Sabe qué? Lo hizo a propósito lo sanó en sábado. Porque aquellos, dice la Biblia, colaban el mosquito, tragaban el camello. Cristo lo dijo. Y dice que querían matarle. Había una gran multitud con los 9 discípulos y los escribas. Estamos casi seguros que se estaban mofando de los discípulos. No que muy león, no que están siguiendo a Cristo. Y ahora, bueno, ya casi voy a terminar. Bueno, no, estoy empezando, la verdad. Y ahora, ¿por qué no pudieron echarlo fuera? No, que Jesús les dio poder y ustedes son los cristianillos. Yo te voy a decir algo, hermano. Hay muchas cosas de las cuales nosotros nunca debemos hablar, y menos cuando se traten de cosas espirituales. Yo escuché a un señor decir una vez, yo hubiera sacado ese demonio fácil. La Biblia, diga que es la palabra de Dios. Diga que es la palabra de Dios. La Biblia dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. 1, 2. Imagínate que yo diga, no, pues yo puedo echar fuera el demonio que trae a Alexis, y con respeto de mis hijas, o que yo tuviera otra hija y esa hija estuviera poseída, y no puedo echar afuera el demonio de mi hija, pero yo digo que puedo echar fuera. ¿Te imaginas qué? Y ellos se estaban burlando de los discípulos, tal vez les estaban ridiculizando con la gente. Ya ven, ellos andan con Jesús y no pudieron echar fuera el demonio, y a veces ellos no pueden echar fuera al demonio, y se mofaban de ellos, los ridiculizaban. Porque, hermano, tú tienes que saber que si tú vas a seguir a Jesús, no va a ser fácil. El evangelio no es para cualquiera, el evangelio no es para todos. Aquí no se trata de que toda la gente esté hablando bien de nosotros. Estaban burlándose y estaban haciendo ridículo de ellos. Verso 15, ahora bien,
Tan pronto, yo estoy leyendo, creo que NBI. Ahora bien, tan pronto como la multitud lo vio a Jesús, se sorprendieron grandemente y corrieron hacia él para recibirle. Algunos creen, y esto no lo podemos probar porque no lo dice la Biblia, que Jesús tenía en su cara el resplandor de la transfiguración. ¿Se acuerdan que Moisés, que era Moisés, cuando bajó del monte de Sinaí le dijeron, cubre tu cara? El resplandor que traía. Yo te voy a decir algo, hermano, tú no tienes que estar gritando que tú tienes a Cristo. Se ve si tú tienes a Cristo. Tú no tienes que estar gritando si tú no tienes a Cristo. Pues se ve de aquí a Washington que tú no tienes. Algunos creen que el resplandor de la transfiguración era todavía visible en el rostro de Jesús. El Señor se apresura a defender a sus discípulos. De verdad, hermanos, de verdad. Pídele al Señor sabiduría para leer la Biblia. No leas la Biblia como el periódico. Bueno, yo puedo leer todo el Notiver en 5 minutos. Yo leí todo el Notiver. Algunos así creen leer la Biblia. No se puede, hermano. Tú tienes que imaginarte. El Señor sabía que estaban haciendo mofa de los discípulos, que estaban burlándose de ellos, y se apresuró para ir a defenderlos. A ver si están aquí. ¡Shh! Se apresuró para defenderlos. 16 les preguntó: ¿qué pelean con ellos? Escuche bien. Conocía sus debilidades de ellos. Conoce nuestras debilidades. Conocía cuánto les costaba, pero les amaba profundamente, como nos ama a nosotros. Por supuesto que conocía sus debilidades, pero les amaba profundamente. Y ellos, los escribas, se quedaron calladitos delante de Cristo. Había llegado el jefe, había llegado el león de la tribu de Judá, había llegado el creador del cielo y de la tierra, había llegado el Señor omnipotente, había llegado Dios, era Cristo, el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, revelándose. Ninguno de ellos dijo, no chistó palabra. Con los discípulos estaban muy gallos, muy valientes, pero cuando llega el Señor, ninguno de ellos se atreve a decir palabra. Pero uno, sin embargo, un hombre de la multitud, rompió el silencio. Versos 17 y 18. Y uno de la multitud le respondió: Maestro. Mateo dice Señor y Marcos dice Maestro. Se implica que pudo haber usado en el diálogo las dos palabras, maestro y Señor. Maestro, traje a mi hijo a ti porque está poseído por un espíritu que le ha quitado la facultad de hablar. Además, cada vez que se apodera de él, le derriba al suelo y echa espumarajos por la boca, cruje los dientes y se pone tieso. Así se expresó aquel padre afligido por su hijo. ¿Sabe? San Lucas nos recuerda que era el hijo único de este hombre. Si su esposa vivía, era el hijo único de este matrimonio. La Biblia nos habla del hijo único de la viuda de Naín. La Biblia nos habla de la hija única de Jairo. Qué compasión del Señor por los hijos únicos y por los que no son únicos. Pero cuando nosotros hablamos del hijo único, yo quiero a mis 3 hijas, yo espero que por igual. Yo no espero cometer lo más garrafatal que puede cometer un padre y querer más, espero yo, ¿no? Ellas me van a juzgar, no yo no puedo, no tengo la facultad para examinarme en ese sentido. Pero te voy a decir algo, nuestro amor por nuestros hijos es imperfecto, siempre es imperfecto. Este hijo era único y hubo alguien que tuvo un hijo único y lo dio para morir por nosotros.
Y ese fue el Padre Celestial que dio a su único Hijo, al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y no lo dio para venir a hacer milagros o hacer señales o hacer prodigios. Los dio para pagar, el precio de nuestro pecado. Y Él derramó su sangre. Si no lo puede entender ahora, yo tengo que decir esto muchas veces y más. Él probó el infierno por nosotros. Cuando está en el huerto de Getsemaní y dice, quita esta copa, no está orando que Él no quiere morir, no está orando que quiere evitar los clavos o las espinas o las bofetadas o los escupitajos o el látigo. Él no está orando por eso. Él está orando y diciendo, quita de mí esta copa, porque Él iba a ser separado de Dios. Probó el infierno para que tú y yo no probáramos el infierno. Para algunos de ustedes el infierno es una cantina, es un antro, o perdón por lo que lo diga así, pero creen del infierno lo que yo creo de el túnel que atraviesa toda la tierra. No existe. Hay gente, por la manera como viven, ni creen en el cielo, ni creen en el infierno, porque ese es un modismo de esta generación, de esta época. Pero para Dios es tan importante que tú no te pierdas. Para Él es tan importante que tú no te pierdas, que dio a su Hijo unigénito para morir. Pero no solamente morir físicamente, no, sino porque Él iba a ser separado del Padre. Él siempre decía, lo que dice mi Padre yo hago, lo que dice mi Padre yo digo, lo que veo hacer a mi Padre eso hago yo. Tenía una comunión íntima, estrecha con el Padre, y esa comunión se iba a romper. Y me voy a apurar para que tú y yo fuéramos salvos. La intención original es llevar al jovencito ante Jesús. Dije, traje a ti a mi hijo para que lo ayudaras, para que lo sanaras. Pero Cristo no estaba en el monte de la transfiguración. Cuando Él se da cuenta que Jesús no estaba con sus discípulos, le dijo a sus discípulos que lo ayudaran a expulsar el demonio y sanar al enfermo, porque esa era parte de su tarea. No voy a leer porque están bien inquietos estos, pero dice la Biblia que ellos habían ido y habían expulsado. En Mateo y en San Marcos dice que ya habían ido y habían expulsado demonios. El Señor los había mandado a sanar y expulsar demonios, y ellos habían tenido éxito en este trabajo. Pero en el caso que estamos viendo ahora, ellos fracasaron. Le pedí, dice en San Marcos, a tus discípulos que lo expulsaran. ¿Qué dice? Pero no pudieron. Parecía epilepsia. Voy a entrar un poco en el terreno de los médicos. Parecía que la enfermedad era epilepsia. Al examinar detenidamente los diversos síntomas del mal, podríamos concluir, lo cual es una forma abreviada en la que el Padre quiere decir, está poseído por un espíritu que le ha quitado la facultad de hablar y de oír. Primero Él dice de hablar, pero Cristo, cuando reprende al demonio en el versículo 25, no lo lea, dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Gloria a Dios. Mira, yo me imagino la escena. Sí. Algunos alaban mucho la obra del demonio, algunos alaban mucho la obra del vencido. Él está vencido y lo único que falta es que llegue el tiempo para que se ejecute el juicio. Pero nosotros estamos con Cristo, somos de Cristo, y dice la Biblia que somos más que vencedores. El niño era, por lo tanto, epiléptico, sordomudo. Su penosa condición la producía un espíritu inmundo, dice la palabra del Señor. No todas las enfermedades son producidas por espíritus inmundos. Yo no sé quién me acompañó cuando don Wingmayer predicó en Oaxaca, en la iglesia de don Fidel. Pero don Wingmayer dice que el 80% de las sanidades de Cristo en los evangelios
tienen que ver con espíritus inmundos. Estudie la palabra. Tienen que ver con la obra maligna del enemigo. Profundamente conmovido Jesús, en el versículo 19 exclama: ¡oh! Respondiendo les dijo: ¡oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? El Señor expresó dolor e indignación. Perdóneme, no está en el sermón. Yo le hablaba con un hermano hace unas semanas, unos días, no sé. Y yo le decía, el acto de ofrendar en la iglesia es un acto de fe. El acto de diezmar es un acto de fe. El acto de dar la promesa de fe es un acto. Ayudar a la viuda es un acto. Ayudar al huérfano es un acto de fe. Levantar las manos es un acto. Orar es un acto. Pero tú no pudiste con los de a pie, no vas a poder con los de a caballo. Te lo hago gráfico. No puedes creer para que Dios sane una calentura, no puedes creer para que Dios sane un cáncer. Nuestros músculos espirituales se tienen que desarrollar. Nuestras habilidades espirituales se tienen que desarrollar. Gloria a Dios por los hermanos que van a las misiones. Ellos tienen broncas en las misiones, que se poncha la llanta, que falta la gasolina, que nadie llevó el talento, bueno, el convivio, lo que sea, que no fue el que toca la guitarra acá, el clásico, y entonces tenemos que entrarle, actos de fe. Y el Señor les dijo, el Señor expresa dolor e indignación. El Señor Jesús no solo está pensando en los 9 discípulos, porque dijo: oh, generación incrédula y perversa. Cuando dice perversa, yo me imagino a los fariseos. Ahí está, órale. Acuérdate que nada más había 9. Le dijeron a Natanael: ahí está, no, que Jesús les dio autoridad. A ver, perversos. Qué fácil es dejar de compadecerse del enfermo. Qué fácil es dejar de compadecerse del que está sufriendo. Pero si fueron nuestra hija, nuestra hijo o nuestro hijo. Perversos, incrédulos y perversos. No solo está pensando en los 9, también está pensando en los escribas y también está pensando en la multitud que dice San Juan 6, 20 y tantos. No lo voy a dar porque están inquietos. San Juan 6, 20 y tantos. A la gente le importaba su comida, su yo, que yo esté bien, que no tenga calor, que no tenga frío, que coma, que tenga zapatos nuevos, que me sienta bien. Yo, y hasta cuándo yo. Un mundo que se pierde. Si yo tenemos familia en Conversa que está a punto de ir al infierno. Y bueno, ya no le hables. Pase 1 hora o 2 horas con la cara en el piso, rogándole que tenga misericordia. Oh, generación incrédula y perversa. Está contando a los 9, a los escribas y a la multitud. A cambio que el Señor, a cambio de Cristo, Él tenía plena confianza. Mi corazón está confiado. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Él tenía plena confianza que el Padre le iba a contestar bien. La fe del Señor no titubeó. Una confianza intachable. También estaba lleno de amor ilimitado. El ministerio del Señor había durado ya 3 años, estaba por terminar. Estamos en el capítulo 9, tiene 16 capítulos San Marcos. Ya pasó más de la mitad del ministerio de Cristo y está por terminar. Está llegando al fin de su ministerio terrenal. Jesús ordenó: traédmelo. Lo que hizo no solo revela su poder, sino también revela su amor. 20.
De modo que le trajeron al muchacho, y cuando el espíritu lo vio a Jesús, trajeron al muchacho y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿no le da gusto esto? Sé que usted no lo ve, yo lo vi. No estaba en el comentario, no, yo lo vi. ¿No le da gusto esto? Que el diablo está limitado. No lo veía. ¿Por qué no veía a Cristo? Porque no podía verlo hasta que se acercó. Cristo nos ve a todos, todos los días, las 24 horas del día, los 60 minutos de la hora, los 60 segundos del minuto. Cristo nos ve a todos y cada uno de nosotros. El diablo no, él está limitado. Diga, está limitado. Diga, está limitado. Por supuesto que el enemigo está limitado. Dice, y cuando el espíritu lo vio a Jesús, y mi argumento es limitación de los espíritus inmundos. Solo Cristo es omnisciente, lo ve todo, lo conoce todo. Cristo sabe cuántas neuronas todavía te sirven, me sirven. Cristo sabe cómo está tu hígado en este momento, tus riñones, tu páncreas, tu intestino, tu corazón, tu cerebro. Él conoce todo de todos, no hay nada escondido de Él. El muchacho, dice la Biblia, inmediatamente sacudió el espíritu al muchacho y hizo convulsión. El muchacho cayó al suelo echando espumarajos. Confirmamos que la enfermedad del muchacho no es ordinaria, sino que es producida y agravada por un demonio o por varios demonios. Uno, la convulsión ocurre en el instante en que el demonio ve a Jesús. Segundo, lo que provocaba los espasmos musculares no era porque la epilepsia, entiéndase, médico, la epilepsia es un desorden cerebral, ahora que están de moda las enfermedades cerebrales. La epilepsia es un desorden cerebral, pero esto no era un desorden cerebral, sino que era el demonio que lo convulsionaba y lo hacía revolcarse por el suelo echando espumarajos. Lo que provocaba esto era el enemigo. 21 y 22, y Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le ha venido sucediendo esto? Respondió, desde niño, una y otra vez lo he echado en el fuego o en el agua para matarle. Finalmente el enemigo no quiere que veas una pornográfica. No. A ver, vamos por parte. Finalmente el enemigo no quiere que veas una pornográfica o que veas algo de brujería o hechicería o una copita o un cigarrito o una grapita. No, el diablo te quiere matar. Es lo que el diablo quiere hacer, te quiere matar. Porque ha matado a mucha gente dándoles primero un poquito, que falten un día a la reunión, y de ahí es fácil faltar 2 días, y de ahí la presencia de Dios te importa un cacahuate, porque Cristo no está en tu corazón. Pero qué bueno cuando nosotros anhelamos, dice, echándole al fuego y al agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. El Padre no solo contestó la pregunta de Cristo. Cristo le preguntó, ¿desde cuándo le sucede? ¿Desde cuándo le sucede? El Padre no solo contestó la pregunta de Cristo, sino que añade muchos detalles. Es evidente que el alma del Padre, y tal vez usted no lo va a entender, estaba ligada a la del Hijo. Su amor por este Hijo. No sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero tengo que aclarar, no sé cuántos de ustedes aman a sus hijos. Lo he escuchado de 1 o 2, pero cuando una de mis hijas se siente mal, yo le digo, lo escuché al hermano Filiberto decir, cuando una de mis hijas se siente mal y muy mal, yo digo, su vida por mi vida, toma mi vida, que sufra yo, que no sufra ella. Y nótese que el propósito final del espíritu maligno es matar a este muchacho. Él quiere matarlo. Aunque la situación era muy grave,
le queda al padre un asomo de esperanza. En las traducciones algunos dicen es niño y otras dicen el muchacho. Yo creo que está entre los 14 y los 16 años. Y como dijo un predicador una vez, cuando el niño caía en el fuego, que el espíritu maligno lo aventaba, pues el padre fácilmente, ¿no? Cuando tenía el tamaño de serafín, fácilmente. Cuando le metía al agua para matarle, el padre entraba fácilmente. Pero cuando ya tenía la estatura de Jasubi y le aventaba al fuego y al agua, ya era difícil para el papá poder ayudar a este muchacho. Aunque la situación era demasiado grave, el padre tenía una esperanza de que Jesús quería sanarle. Ojo, el padre sabía de que Jesús quería sanarle. No sé cuántas veces le escuchó a Jesús, no sé cuántas veces le contaron de Jesús, pero el padre sabía que él quería sanarlo. Pero tenía un problema el padre. El padre creía, o su fe era tan pequeña que no sabía si Jesús podía o no podía. Él sabía que quería sanarle. La pregunta era para el padre si Cristo podía. Observe el contraste, no le voy a dar la cita por la inquietud implícita. Observe el contraste entre lo implícito. Con el leproso de este mismo libro de San Marcos, le dijo: si tú puedes, lo harás. De la petición del padre del muchacho, si tú quieres, porque dijo: si quieres, puedes sanarme, dijo el leproso. Y el padre dijo: yo sé que quieres, pero no sé si puedes. El leproso sabía que podía, pero no sabía si quería. Y el padre sabía que quería, pero no sabía si podía. Si puedes hacer algo, yo sé que quieres ayudarnos, te he visto ayudar, he oído lo que has hablado, me impresiona tu mensaje, Cristo, me impresionan tus milagros, pero yo no sé si puedas ayudarnos ahora. Aquí el padre carece de fe suficiente para la operación del milagro. Nótese: compadécete de nosotros. El padre está diciendo: no, ayúdalo, ayúdanos. Toda la vida yo he conservado la tesis, dice Josué Irión, explica lo que es tesis. Toda la vida he conservado la tesis de los padres que aman a sus hijos. Los fracasos de nuestros hijos, por supuesto que son nuestros fracasos. Sus errores son nuestros errores. Sus pecados son nuestros pecados. Sus triunfos son nuestros triunfos. Sus victorias son nuestras victorias. Su gloria es nuestra gloria. Ayúdanos, dijo. Conozco padres que el hijo se está muriendo. Yo leí una ocasión cuando una hija hablaba con su mamá y le dijo: mami, creo que tengo problemas en mi pecho, creo que es cáncer. Yo se los he dicho varias veces y la mamá contestó: tu hermana hace unas enchiladas suizas riquísimas. Me explico por qué el alma del padre estaba ligada a la de su hijo. Clamó a Cristo y le dijo: ayúdanos. La palabra ayudar aquí en el original es muy significativa y conmovedora. En el original está formada por dos palabras breves. Que quiere decir gritar y correr. Tengo algunas citas en Mateo, Hechos, Corintios, Hechos y Apocalipsis para explicarte esto, pero por la inquietud de ellos yo no puedo. Cuán profunda es la identificación que este amante padre hace de sí mismo con su único hijo. Sus errores son nuestros errores. Sus pecados son nuestros pecados. Sus triunfos son nuestros triunfos.
Sus victorias son nuestras victorias. Dice, compadécete de nosotros, ayúdanos. Tiene con su Hijo la misma íntima relación de alma y mente que la que tenía, solo explico una, la mujer sirofenicia con su hija. 23, Jesús le dijo, en cuanto a eso de si puedes, en cuanto a eso de que si puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. Verso 23, recuerda que estoy leyendo otra versión. Jesús le dijo, en cuanto a eso, entre paréntesis mío, si puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. Es interesante observar cuán rápida y dramáticamente Jesús invierte la situación y le pregunta, la cuestión no es si yo puedo, la cuestión es si tú crees. Yo no sé cuántos de nosotros podemos sentarnos en quietud aquí, o en tu casa donde oras todos los días, en quietud, y saber que nada malo va a pasar, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque nada hay imposible para Dios. Porque tú no estás sentado ahí por tu capacidad o tus fuerzas, sino que desde el vientre Él te ha ayudado y me ha ayudado a mí. 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó, sí, creo, ayuda mi incredulidad. Yo estaba pensando que era bien temprano, como que hay que terminar a las 2. Sí, esto se borra. Pero no, ¿verdad? Terminamos a las 3. El atormentado padre abre un par. El atormentado padre abre de par en par su corazón. A veces me da gusto cuando alguien, no, yo no soy nada, yo no te puedo ayudar, para empezar. No soy nada ni nadie, pero da gusto cuando alguien abre su corazón, ¿no? Y sabe decir la verdad. Qué importante es decirle al Señor la verdad. Imagínate al padre diciendo, no, yo sé que todo lo puede, yo sé. ¿Qué le preguntó el Señor en el versículo anterior? ¿Qué le había preguntado? ¿Desde cuándo le sucede? ¿Y qué dijo él? Desde niño, dando a entender que desde los 4 o 5 años había estado poseído por este demonio hasta los 16. El Señor está diciendo, date cuenta cuánto tiempo el enemigo te ha traído a raya, a raya, a raya, a raya. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, sí creo, ayuda a mi incredulidad. El atormentado padre abre de par en par su corazón en una respuesta realmente impresionante. Tiene 2 elementos esta respuesta. Que tenía fe en Jesús. Sí. Si yo le pregunto, ¿usted tiene fe en Jesús? No supo contestar, ¿verdad? Noé, ¿tú tienes fe en Jesús? Beto, Alexis. Si no, ninguno de nosotros estaría aquí. Que somos como el padre de este muchacho, a lo mejor sí, no estaríamos aquí. Primero, que tenía fe en Jesús. Segundo, que esta fe era imperfecta, asediada por dudas y temores. Era una fe imperfecta, que tenía muchas dudas, muchos temores. No sé si alguna vez a ti en tu matrimonio el diablo te ha dicho, la vas a ver con otro hombre, lo vas a ver con otra mujer, vas a ver el ataúd de tu hijo, de tu hija.
tenía sus dudas, tenía sus luchas, tenía sus temores. Pero él clamó: sigue ayudándome a cada instante y cada día, de modo que pueda vencer mi incredulidad. Sígueme ayudando. 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se venía acercando, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él y jamás vuelvas a entrar en él. Es claro que la gente, como mucha gente, siente curiosidad. ¿Podrá arreglar a este zoquete? ¿Podrá arreglar a esta zoqueta? No. Dios no es brujo, Dios no es hechicero. No. ¿Podrá sacarme de esta miseria, de esta pobreza? ¿Podrá darme unos pesos? No, Dios no es brujo, Dios no es hechicero. No, al Señor le molesta la curiosidad vana. A ver qué está pasando, a ver qué va a pasar, a ver si se cayó, si se revolcó, si vomitó, si no vomitó. Y cuando Jesús vio que la multitud es claro que la gente sentía curiosidad por lo que Jesús iba a hacer. El Señor nunca estuvo de acuerdo con la vana curiosidad de las personas que tienen un morbo en lo que ellos están haciendo. O sea, yo no quiero que Dios cambie mi corazón, lo que yo quiero es que cuide mi matrimonio. Yo no quiero que cambie mi corazón, lo que quiero es que mis hijas no cometan males. Yo no quiero que Dios cambie mi corazón, lo que yo quiero es más dinero, más billullo. Yo no quiero que Dios cambie mi corazón, curiosidad vana, burda, sucia. No quería que le considerasen en primer lugar como un hacedor de milagros. ¿Hizo milagros? Sí hizo milagros, pero él no quería que lo consideraran como un hacedor de milagros. Él quería que le consideraran como el Salvador del mundo, el cualquier hombre, cualquier mujer que vaya al cielo es por la sangre de Cristo. No quiso que ver nada. Así que se apresuró y reprendió al espíritu inmundo. Al expulsar Jesús al demonio, Jesús le llama espíritu sordo y mudo. Esto significa que el demonio era el causante de que el poseído estuviese en esta condición. La forma perentoria de la orden de la expulsión: sal de él y jamás vuelvas a entrar en él. Nunca. Leíamos en el Evangelio de San Juan, bueno, ya les dije el Evangelio que leímos el viernes y domingo, y lo que me encanta de ese pasaje, yo se los iba a explicar el viernes o allá, pero por los que tienen prisa siempre no lo puedo hacer. Pero Jesús le dijo: vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Qué bueno cuando la humillación y el quebranto nos deja allí siempre. Y a veces como totoles queremos, así como que nos vamos a levantar. No, hombre, no, allí es nuestro lugar, a sus pies. La forma perentoria de la orden de la expulsión: sal de él y jamás vuelvas a entrar en él, demuestra la compasión de Cristo por el muchacho y por su padre. 26 y 27, para los que tienen prisa, ya vamos a terminar. Gritando y sacudiendo al muchacho con terribles convulsiones, salió, tanto que parecía el muchacho un cadáver que la mayoría de la gente decía: está muerto. Al salir el demonio del muchacho, produjo terribles convulsiones. El demonio lanzó un chillido y al mismo tiempo se presentaron las convulsiones, y luego vino la rigidez del muchacho. Se hallaba tan rígido e inmóvil, incluso parecía que la respiración se había detenido.
Todo esto junto con una palidez cenicienta, de ceniza. Una palidez cenicienta de ceniza. Y esto convenció a la mayoría. Está muerto, decían ellos. Pero Jesús le tomó de la mano y lo levantó. Jesús estaba sanando y liberando. Jesús estaba sanando y liberando. Repite conmigo: Jesús está sanando y liberando para la gloria de su nombre. Amén. El muchacho se levantó rebosante de vida y de energía. Aleluya, aleluya. Con la fuerza que Jesús le había impartido. Versículos 28 y 29. Por los que tienen prisa. Y después de que Jesús hubo entrado en una casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos nosotros expulsarlo? Él les dijo: esta clase de espíritus solo sale con oración y ayuno. Según Mateo, Jesús les respondió, acuérdate que leímos Mateo, por vuestra poca fe. Y Marcos responde, por falta de oración. Por supuesto que estas dos frases van juntas. Cuando hay poca oración, diga, cuando hay poca oración, hay poca fe. Otra vez, cuando hay poca oración, diga, cuando hay más oración, hay más fe. La fe produce oración. La oración produce fe. Según Mateo respondió, por vuestra falta de fe, y según San Marcos, por vuestra falta de oración. Abundancia de fe auténtica y perseverante es porque hay, y esto es bien importante y voy a terminar ya, en unos 2-3 minutos, Sucio, voy a terminar. Vean al teclado. Hermano, vamos a orar. Pero no, no. Hermano, vamos a orar. Yo nunca había leído, don Gigi Ávila decía, hay posturas de oración en las que tú invitas al demonio para que te duerma. Hay gente que ora así en el altar. No, pues mejor hay que traer su cobijita, ¿no? Y mejor no venga. Diga oración ferviente. Diga oración aguerrida. Diga oración de poder. Produce fe ferviente, fe aguerrida, fe de poder. La oración ferviente produce auténtica fe perseverante, y esto es porque hay oración ferviente y perseverante. Cuando el Señor le dice esta clase, cuando el Señor le dice esta clase, está diciendo que en el orden espiritual demoníaco hay rangos, hay rangos. Mientras yo estaba orando por esta palabra, yo quiero decir, si usted tuvo que ver con la obra de hechicería, brujería o adivinación, pídale mucho perdón a Dios. Y digo mucho, domingo hoy, lunes, martes, miércoles, pida perdón, pida perdón. Apocalipsis habla y enseña de las profundidades de Satanás. Algunas personas nada más se atrevían a ver a la vecina o al vecino así sucio, y eso fue todo su mal. Otras cometieron adulterio con la esposa de fulano, con el esposo de mengana.
Otros y siempre invitando más a la obra maligna y demoníaca a tener autoridad sobre la vida. Cuando el Señor les dice, esta clase está afirmando que en el mundo de los demonios hay diferencias. Algunos son más poderosos y más malignos. Algunos son más poderosos y más malignos, pero mayor es Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Ha hecho libre a muchos y hará libre a muchos. El Señor no solo nos insta a orar, sino a perseverar en la oración. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Lo mismo hace el apóstol Pablo. Por los inquietos ya no sigo. Y Jesús tomó al muchacho de la mano y lo dio a su padre. Fuerte, vigoroso, sano. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Póngase de pie.